Bienvenidos a Hora Caribe, tenemos a Daniel Ubosco, es nuestro invitado especial, ya ustedes lo conocían, hemos tenido la oportunidad de estar aquí en la cumbre y de verdad queremos iniciar felicitándole y dándole la bienvenida a RCN Radio. Bueno, un gusto estar en contacto con ustedes nuevamente. La verdad que esto que hablábamos semanas atrás de lo que podía ser la cumbre, bueno, nos ha superado las expectativas. Hay un muy buen clima, gente de muchísimos países, se ha generado una interacción muy importante en redes sociales. Eh, bueno, estamos contentos, la verdad que felices de estar en Medellín. ¿Cuántos participantes y de cuántos países? Bueno, hubo 2.500 asistentes durante los 3 días y de países, digamos, diversos, ¿no? Porque hubo gente empezando por Argentina, Chile, Ecuador, México, El Salvador, Honduras, Venezuela, una delegación grande de Venezuela. Eh, Aproximadamente son 12 los países participantes durante el evento. Bueno, es importante destacar que la cumbre ya va a cumplir 2 décadas y hablando con los participantes de los diferentes países, de hacer un reconocimiento a la labor que ha venido haciendo Daniel, liderando este tema a nivel latinoamericano y con una proyección mundial, y sobre todo en el ámbito de la consultoría política. ¿Cuál ha sido este avance que una vez se arrancó la cumbre y que has logrado reunir a los mejores consultores del área, del nicho, ¿verdad? ¿Sientes tú que ha aportado a esta área? Bueno, fundamentalmente en la profesionalización y la especialización. Esto es algo muy, muy importante, sobre todo en tiempos donde las sociedades están apáticas, en estados de incertidumbre, en la era de la inmediatez, sociedades complejas para gobernar y para la política. Con lo cual, una de las primeras recomendaciones es formación, capacitación, entrenar a los equipos, estar preparado para afrontar crisis, ver cómo está funcionando y cómo gira el mundo alrededor del descontento social y que automáticamente al que primero golpea eso son los que están gobernando. Por eso hemos visto en los últimos 3 años fundamentalmente que es mucho más fácil ser oposición que ser oficialismo, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? A partir de la pandemia generó una cadena de complejidades nuevas y sobre todo la gente en términos psicológicos, en términos de comportamiento, de relaciones laborales, ha complejizado y ha cambiado. Hay un cambio de paradigma. Y esto le ha costado mucho más a gobiernos, a candidatos, poder interpretar y representar verdaderamente lo que le pasa a la gente. Hay 2 puntos que he visto que marcaron esta cumbre. Vamos a hablar del primero, y es que hoy se está mostrando un trabajo consolidado del tema de la red, del manejo de las redes digitales, lo que es la campaña digital, y por el otro lado, la inclusión de la inteligencia artificial. Bueno, sí, digamos que las redes sociales es uno de los 3 grandes canales de comunicación política, tanto en campaña como en gobierno. Tenemos redes sociales como tema digital, los medios de comunicación tradicionales, podríamos decir, televisión, radio, prensa escrita, y por supuesto el contacto directo, el territorio, la cercanía de ese candidato, los abrazos, los apretones de manos. Las 3 están muy vigentes. La inteligencia artificial es una herramienta que se usa más en el mundo digital. Pero bueno, lo mismo, no es que la inteligencia artificial cambia el paradigma de la comunicación política. No, las redes sociales sí han hecho eso y se han comportado en un cambio de paradigma comunicacional. La inteligencia artificial está por verse, para qué se usa, cómo se usa, o se termina siendo por ahí un instrumento nuevo que se instale y que permita y favorezca no solamente en términos de comunicación, sino en términos de comportamiento humano, de gestión pública. Bueno, creo que todo eso está por darse, hoy es muy prematuro para poder dar definiciones. Bueno, el otro punto, sin duda, sigue siendo el elector. O sea, cómo se lee el elector de hoy, cómo lo que está pasando en el mundo, lo que ha pasado en América Latina, incluso lo que está ocurriendo en nuestro país, definitivamente debe tener en cuenta para las estrategias políticas. Desde vista una asesoría o una campaña desde el elector, ¿qué nos aportó en esta oportunidad la comunidad? Bueno, en primer lugar, esto es un evento fundamentalmente para políticos, periodistas, académicos, la industria de la consultoría política, todos los que están interesados. Esto no es que
va la señora caminando por la esquina y viene a la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Lo que a mí me parece que lo que sí aporta de cara a la sociedad y a la gente es que la política y los gobiernos empiecen a comprender cuáles son los canales válidos para comunicarse con la sociedad, cuáles son las cosas y los estados que vive para poder interpretar y accionar y gestionar en base a eso. Ese creo que es el aporte más grande de cara a la sociedad, donde podamos construir políticos más responsables, más competitivos en términos de la relación con la sociedad, que comprendan que los escenarios de incertidumbre van a continuar y que no se pueden quedar a partir del miedo paralizados, sino que tienen que seguir activos. Fundamentalmente les diría comprender que la entrada al era de la inmediatez requiere que la política es inmediata y la política es lenta, que la sociedad está apática, que no está desesperada por escuchar a los políticos o las propuestas de los políticos. Miren, el libro que acabamos de traer y que se inaugura específicamente acá en Medellín, si bien hemos presentado Matrix Política, mi último libro, acabamos de traer un nuevo que se llama No grites, nadie te escucha. ¿No? Porque pareciera que los políticos gritan entre sí, se pelean, quieren hablar, pero el problema no es lo que ellos quieren, sino lo que quiere la gente. Y la gente, si está en televisión, cambia de canal, y si está en las redes sociales, hace scroll y tal vez se va a escuchar otras cosas. Definitivamente es muy importante porque hemos visto entre el público obviamente a consultores, pero también a candidatos de diferentes países, incluso próximos candidatos a la presidencia de República de algunos países centroamericanos. Eso denota la importancia de la cumbre política. El mensaje que le das tú tanto a quienes asistieron como a la comunidad de consultores e incluso de gente que está en política, gente muy joven, también vimos aquí en la cumbre ese mensaje para lo que hoy está y la consolidación de este proceso político en América Latina. Bueno, el mensaje nuestro es de evangelización en términos de formación, preparación, capacitación, que no basta con ganar una elección. Uno tiene que estar preparado, tiene que armar equipos competitivos. Vienen tiempos difíciles, estamos en tiempos difíciles. Nadie dice que mañana va a ser mejor que hoy. Con lo cual, la primera recomendación es inversión en equipos. Y cuando hablo de equipos, todo el mundo a veces lo relaciona y habla de elecciones, pero no es equipo para gobernar, es equipo para liderar, equipo para combatir crisis, equipos para volver, que esto es muy difícil, ¿no? Que los partidos políticos y los gobiernos y la política vuelvan a enamorar a la sociedad, que le muestre que hay un camino de futuro, de perspectiva. No puede ser todo malo y que lo que esté de moda sea hablar mal de los políticos, tratar de romper el sistema y es una destrucción masiva. Entonces, obviamente eso para muchos es facilista porque hay algo que en Argentina se dice el teorema de Baglini, que fue un dirigente político muy conocido. Y el teorema de Baglini lo que decía era que cuanto más imposible es que vos puedas ganar, más son las barbaridades que decís imposibles de cumplir, porque nunca lo vas a tener que hacer. Entonces, el problema es que se está poniendo de moda decir cosas impracticables, atacar el otro, el no tener apertura al diálogo, el no saber escuchar. En sociedades hiperpolarizadas, ¿qué problema si la política no dialoga y no se escucha? Si la política es diálogo, se escucha y es gestión. Pero esto sí nos preocupa y es uno de los grandes temas que debemos trabajar. Bueno, un reto grande, ya para terminar, un reto grande para los consultores políticos. ¿Cómo lograr, y aquí tenemos las mentes más brillantes de América Latina, lograr rescatar la imagen de la política o de los políticos? Hablábamos ayer en una de nuestras entrevistas y nos decían que solo el 10% de la gente cree en los políticos. Bueno, no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. Es hacer las cosas bien. El problema es cuando ponemos todo en formato electoral. Hago esto porque me conviene, hago esto para ganar, hago esto para que beneficiar a un sector que me conviene a mí que le vaya bien. Cuando uno le toque gobernar, si hace las cosas bien, hay muchísimos. Porque acá siempre uno ataca y dice los ejemplos malos, pero hay muchísimos líderes políticos que hacen las cosas bien, que trabajan, que se esfuerzan, que se sacrifican, que dejan la familia para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, a mí me gusta más apostar a lo que está bien y tratar de mejorar lo que está mal. Y no hacer escenarios fatalistas de destrucción de los sistemas
que pueden tener imperfecciones, que pueden no ser los mejores, pero son los que tenemos. Y creo que lo que hay que trabajar es en mejorarlo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias. Ayer decía un conferencista que nadie se gradúa de consultor político, nadie le entrega un cartón que diga consultor político, pero definitivamente esta labor que vienes haciendo con la Cumbre Mundial de Comunicación Política, igual con la latinoamericana, ha sido fundamental para poder estrechar lazos, para poder conocer, compartir experiencias y consolidar este grupo de consultores políticos que cada vez toma mayor fuerza en toda América Latina. No, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por estar y por difundir que hay un grupo de personas que lo que trata es de que haya mejor comunicación entre política y sociedad, que hablen el mismo idioma y que hay futuro, ¿no? Aunque parezca lejano, aunque parezca difícil, pero que tenemos que pensar en positivo y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Y como reflexión, todos los días aprendemos. Muchísimas gracias. Gracias.